Hola, ¿cómo están? Por acá nuevamente Laura Retamales de Crisálida Coaching con una nueva entrevista el día de hoy. Así que vamos a dar inicio a esta entrevista y vamos a dar la bienvenida a quien nos acompaña en esta jornada. Hola Bárbara. Hola, Hola ¿cómo Bárbara. estás? Con nosotros hoy día es Bárbara Aravena, que nos va a acompañar y nos va a contar acerca de la carrera de Paleontología, biología y paleontología. paleontología. Oye, Bárbara, cuéntanos un poquito, nosotros estábamos haciendo una previa y nos contaste cómo fue que llegaste a esta carrera, cómo fue que lograste iniciar estos estudios. Bueno, en Chile hay dos formas de estudiar paleontología, o las más comunes, porque he escuchado de otros casos de personas que se acercan desde otras disciplinas, pero lo más usual es biología y geología. Yo cuando salí del colegio sabía que desde la geología iba a poder aproximarme, en ese entonces no conocía que biología también te aproximaba. Y siempre quise entrar a geología en una universidad tradicional, en Santiago idealmente, porque no tenía posibilidades de estudiar en otro sitio. Y por alguna razón, a los 17 años, solamente quería universidades tradicionales, no consideré las privadas, lo que fue un error en retrospectiva, pero quería entrar a geología. Y como no me alcanzaba el puntaje para ingeniería en la Chile, porque tienes que entrar al plan común de ingeniería también, para estudiar geología, decidí buscar una carrera que tuviera geología en la malla, y en eso encontré ingeniería en minas en la USACH, así que yo empecé a estudiar eso primero. Me sirvió como para tener los ramos más básicos de geología, que fueron los únicos que disfruté. Llegué a ser ayudante entonces, incluso de mineralogía y petrología en el laboratorio, pero más allá de eso, no me gustaba la carrera. Y en ese como estar buscando qué hacer o algo que te llame, que te llene, la USACH, al menos en ese sentido, tenía muchas actividades culturales, entonces yo tomé muchos talleres de arte, deportivos, no sé, y como estaba cerca en Quinta Normal, también cerca del ¿Mm? Museo de Historia Sí, sí, sí. Natural, yo empecé a ser voluntaria, entonces los miércoles tenía reuniones y me pasaba al museo para poder ir a aprender un poquito más de distintas cosas. Hice un voluntariado ahí como en el área de educación, yo atendía público y colaboraba, por ejemplo, los días del patrimonio natural, entonces, patrimonio nacional, perdón, y les mostraba, no sé, objetos minerales en ese entonces, que era lo que podía conversar con ellos, algunos fósiles. Y de a poco, al estar ahí en el museo, empecé a conocer a más personas, a la gente del área de paleontología, por ejemplo, y ellos me orientaron un poquito más, y ahí supe que también te podías aproximar desde la biología. Y al final, como la paleontología es la ciencia que estudia distintos organismos del pasado a partir del registro fósil, necesitas biología y geología. En algún momento de tu vida, aunque estudies cualquiera de las dos, vas a tener que aprender un poquito de la otra para poder ir armando tu carrera. Y ahí yo decidí entrar a licenciatura en ciencias en mención en biología en la Universidad de Chile, para poder tener este enfoque desde esta carrera científica, que al final paleontólogo, paleontóloga son investigadores y te forman en ese perfil ahí en la Chile como para poder hacer ciencia. Perfecto. Muchas gracias por darnos, Mm. porque en realidad cuando comenzamos con esta entrevista era interesante también entender cómo alguien se forma en paleontología en Chile. Entonces, como tú bien nos cuentas, estudiaste primero la licenciatura en Ciencias con mención en Biología y de ahí derivaste a la paleontología, ¿sí? Es una especialidad, ¿no? Claro, sí, la paleontología es una especialización, muchas veces se consiguen con estudios de posgrado, entonces tienes que considerar que como es una carrera académica, el foco principal al menos desde que te dan de la Chile, es hacer investigación. Y en cualquier carrera científica que tú quieres investigar, tienes que considerar la opción de tomar posgrados, magíster, doctorados, postdoctorados, porque en estos te vas a ir especializando en un tema, te van dando herramientas también como para que al final el doctorado
pueda tener, por ejemplo, su propio equipo de investigación, guiar temas de estudio, postular a fondos, ¿cierto? Que al final es como la manera que se hace ciencia en Chile actualmente. Entonces, está esa alternativa. Yo hice mi camino medio aparte porque como empecé a trabajar en paleontología en 2015, como voluntaria también, mientras todavía estaba en ingeniería en minas, porque ahí tuve los ramos básicos de geología, entonces tenía como una mini base, y eso me permitió empezar a trabajar en paleontología limpiando, por ejemplo, algunos fósiles, ayudando a ordenar colecciones en el museo, porque tenía, mi primera inquietud era como, ¿cómo aprendo a distinguir un fósil de una roca? Eso era como que era un problema para mí en ese momento, entonces me acerqué con ese interrogante al museo y ahí me pasaron materiales y ya, mira, literalmente yo limpiaba con cepillitos de dientes algunas rocas que eran, no sé, vértebras de cocodrilos, del Jurásico, entonces después iba armándolos, tratando de entender anatomía, pero para poder observar rocas y distinguir hay que mirar harto. Entonces empecé con ese tipo de trabajos así bien básico, el cepillito de dientes, jugando con agüita nomás. Hay que formar un poco el ojo, o sea, como la Sí, mirada. sí, Ya. hay que ser súper observador y por eso en ese sentido la geología ayuda para distinguir los distintos tipos de rocas, porque no todas son tan propensas a conservar fósiles. Entonces, saber identificar eso, muchas veces, a ver, y es difícil en algunas ocasiones distinguir el fósil y siempre, y por lo mismo siempre hay que estar como afinando el ojo a lo largo de toda la vida. Yo creo que vas a ir viendo, después es un poquito más fácil captarlo. Incluso compañeros que en un principio miraban unos materiales, no, acá no hay nada. Años después lo vuelven a ver y es como, oye, pero mira esto, era un cráneo de no sé qué, y estaba ahí. Entonces, eso fue, claro, el mismo aprendizaje personal de cada uno y la experiencia. Pero mi camino fue ese. Yo empecé entonces como voluntaria. Siendo voluntaria me orientaron y yo ahí empecé a estudiar biología en la Universidad de Chile en 2016, bueno, licenciatura en Ciencias con mención en biología en la Facultad de Ciencias. Y siempre estuve de manera paralela colaborando en actividades de paleontología. Pues primero en el museo y después se armó un laboratorio en la Chile. Y obviamente yo estuve ahí metida, no quería perderme una. Se montó un laboratorio, ahí estuve yo tratando de ayudar a comprar herramientas, no sé, tratar de armar cosas, conseguirme, no sé, traslados de materiales, de Magallanes también, porque de ahí tuve la oportunidad de ir a terreno, trajimos unos materiales de Magallanes, me tocó coordinar, por ejemplo, cómo hacer que el vehículo llegara desde Magallanes, de Punta Arenas a Santiago con esas rocas. Sí, y Y, protegiéndola. y protegiéndola, claro, y viendo la empresa de transporte. Hola, ¿usted podría trasladar 300 kilos de roca? Entonces son situaciones súper extrañas que después se te van presentando, pero yo siempre en paralelo a mi carrera de pregrado estaba colaborando en el laboratorio, más que nada en preparación ¿Y técnica del proceso. ese laboratorio es primera vez que se monta en Chile o han habido otras experiencias respecto a la paleontología? Hay más laboratorios, ahora también se está montando uno, por ejemplo, en el Museo Nacional de Historia Natural. No sé cuándo va a estar en funcionamiento. La Universidad Austral de Chile también tiene uno. Allí tienen también el primer magíster de paleontología del país, es como el único que hay. Y en Magallanes, el Instituto Antártico Chileno, también tienen un laboratorio de preparación. De hecho, trabajé ahí antes, un poquito antes de empezar a que se montara el laboratorio en Santiago. Y hay otras instituciones también que cuentan con laboratorio, pero por ejemplo, no creo que sean más de 10 laboratorios en todo Chile hasta ahora. Mira qué interesante. Está recién surgiendo como disciplina un poquito más seria. ¿Y cómo fue que, a ver, o más bien, de qué se trata la carrera que estudiaste y cómo llegas a la especialización? Y bueno, la licenciatura en biología, yo estudié en la Universidad de Chile, ¿cierto? Son 4 años
y cuando terminas tienes un grado académico de licenciado. Entonces, como son carreras pensadas para hacer investigación, la idea es que con este grado de licenciado tú después tomes el magíster o el doctorado, o ahí depende más de cada persona. Hay algunos que directamente dependiendo de la experiencia que tienen, se pueden saltar al doctorado, no siempre es requisito pasar uno por otro, pero te lo recomiendan en ocasiones porque en el magíster te van entregando más herramientas como para hacer investigación, y después en el doctorado tú como que ya tienes que tener ciertos grados para poder presentar proyectos un poco más, mucho más específicos, y el doctor, perdón, la doctora sale como un profesional que puede liderar equipos de investigación, postular a fondos, que ya domina un tema y puede puede ay, liderar, perdón, a más personas. Entonces son como estos distintos escalones que se van pasando. Y, y se me olvidó la pregunta. La pregunta era, ¿cómo llegaste, de qué se trata la carrera y cómo fue que llegaste a la especialización? Ya, disculpa, sí. No hay Bueno, problema, si todo está interesante. la carrera de biología es súper amplia, ya que si uno se pregunta qué es la biología, es la ciencia que estudia la vida, todos los seres vivos. Entonces, si pensamos en eso, hay un montón de especialidades, especializaciones, ¿cierto? Ya desde uno de repente piensa, hay animales, plantas, pero también están todos los microorganismos, y muchas veces no se trata solamente como de clasificar animales o plantas, ¿cierto? O, o bacterias. Muchas veces también es entender los procesos metabólicos de estos organismos y de qué manera ellos tienen vida, cómo todas esas regulaciones, esos procesos químicos que ocurren para que el organismo efectivamente funcione, y ahí ya muchas veces se van al detalle. Entonces, de qué manera esta proteína ayuda, por ejemplo, a que se secrete tal sustancia que hace que pase esta cosa en este animal, o esta hormona genera esta reacción, y todos los ciclos vitales de los organismos también son objeto de estudio, y cómo poder intervenir con ellos. Por ejemplo, hay muchos que tienen enfoques también en estudiar las enzimas, que son estas proteínas que catalizan ciertas reacciones y permiten que ocurran un poco más rápido. Y hay gente que se dedica a estudiar eso, las interacciones entre esta enzima y la proteína, qué pasa, cómo se desarma, ¿no? Y en verdad es súper amplio. Entonces está ese nivel molecular, que muchos también enfocan muchas veces ahí hay fines que se pueden juntar con el área de la medicina. De hecho, tengo compañeros que después empezaron a hacer sus estudios en conjunto a la Facultad de Medicina por los temas de interés. Por ejemplo, si te interesa estudiar el cáncer o cualquier otra enfermedad que pueda afectar, pues desde la biología te puedes aproximar a eso también. Entonces, en ese sentido es súper amplio, y, y puede abarcar muchos temas. A ver, se cerró la ventana. Puedes abarcar demasiada información. Entonces yo creo que las líneas así como más naturalistas de estudiar animales, plantas, bacterias, ¿cierto? Microorganismos, ya los procesos metabólicos. También esta es otra carrera que está en la Chile, que es biología ambiental, y ahí ya te enfocas todo en la regulación ambiental, ¿cierto? Muchas veces en cómo manipular fauna nativa para hacer ciertas pruebas, ¿cierto? Ahí ya se ve todo el tema de la conservación de especies, medidas de mitigación, monitoreos con respecto a, no sé, si alguna empresa quiere intervenir en alguna zona, el biólogo ambiental es el encargado de indicar cómo todas estas eh, modificaciones podrían alterar el entorno de distintos microorganismos. Bueno, la ecología también es otra de las salidas también de los biólogos. Puedes ir hacia ese lado ya de conservación, de estudio de poblaciones, cómo van cambiando en el tiempo. Y, y no sé, desde lo naturalista, claro, están los animales,
las plantas, los hongos, que ya también es toda otra rama, como es dentro de los reinos que existen. Vemos ahí al reino fungi, fungi, no Claro, sé. sí, 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 sí. Entonces también otra disciplina ahí, y quizá ahí mezclando entre distintas formas de vida, pero en ese sentido es súper amplia. Cualquier cosa que esté viva, puedes estudiarla y dependiendo de qué forma te interese, si más molecular, a un nivel como más histórico a lo mejor, o entender algún animal, cómo funciona, cómo se interactúa entre ellos. Bueno, todos los niveles de la vida que de repente pasan en el colegio, ¿cierto? Desde la célula, que después forman sistemas, que el sistema forma un organismo, y el organismo la especie, las poblaciones, todo eso que de repente se ve en el colegio muchas veces. Cada uno de esos niveles tú te puedes desempeñar en biología dependiendo de la pregunta y que tú busques contestar. Entonces, te da muchas posibilidades de, de temas el estar en biología. Y la carrera dura 4 años, ¿no es cierto? Me decías. Sí, ¿Y en el- qué minuto, en qué semestre, en qué año tomas la especialización, en tu caso, de paleontología? bueno, la licenciatura, claro, en el caso de la Chile son 4 años, porque al terminar tú terminas los ramos y ya eres licenciado en ciencias convenciones en biología, solamente tienes que terminar eso. En otras partes, como la Universidad Católica, por ejemplo, o la Universidad de Concepción, la carrera dura 5 años, y Ujú. eso es porque al final tienes que hacer una tesis, y con esa tesis después tú eres licenciado en ciencias, supongo, pero puedes optar al título de biólogo, bióloga, defendiendo esa tesis de pregrado. Entonces, esa también es otra diferencia que hay. En términos prácticos, sí, si viene un biólogo de la Chile, de la Cato, de Concepción, por ejemplo, no van a discriminar al de la Chile porque solo es licenciado, entre comillas. Depende siempre del contexto, porque la Chile tiene esto de que quiere que tú sigas después estudiando y especializándote en el magíster. Mm. Por ejemplo, la malla que tengo yo, hay algunos cursos electivos, y esos electivos también te sirven después como para hacer un magíster express que llaman, porque si tú tomas la más cantidad de electivos de los que ya están en tu malla, después puedes convalidar con esos mismos algunos cursos de posgrado y entrar directo a hacer la tesis para el magíster. Entonces, existe esa opción dentro de los que estudian biología creo que es, biología ambiental, y los de ingeniería en biotecnología también, que son las tres carreras que están en la Facultad de Ciencias y que al final compartimos 2 años de plan común con ellos. Y se pueden optar a esta opción del Magíster Express, pero eso implica que tienes que tomar estas especializaciones durante tu carrera, un poquito sobrecargarte quizás un poquito más, pero después te las reconocen. Y Perdona, toman plan común, entonces, licenciatura en ciencias, convención en biología, ingeniería en biotecnología molecular, sí, ¿o no? ingeniería en biotecnología molecular y biología ambiental. Y biología Eh, ambiental. no es un plan común en el sentido de que todos entren a las mismas clases, o sea, estamos todos mezclados, pero uno entra directo a su carrera. Perfecto. Desde el principio ya entraste a biología ambiental, pero esas clases son en conjunto. Tú tienes compañeros de esas dos carreras también. ¿Eventualmente te podrías cambiar? Sí, hay mucha gente que hace cambios internos, justamente porque los 2 primeros años son súper similares. Hay como un ramo por semestre que es como particular de cada carrera, al menos los 2 primeros años. Después ya el tercero y el cuarto se diferencian totalmente. Pero por eso mucha gente entra a biología, o he visto, que tiene un puntaje de corte un poquito más bajo que biología, ingeniería en biología molecular. Y nosotros le llamamos los biotech, porque es más corto. Mucha gente quiere entrar a biotech y no le alcanza el puntaje, entonces se meten a biología y de ahí hacen el cambio interno, pero siempre teniendo buenas notas. Para postular a eso tienes que tener excelentes notas o las mayores altas posibles para hacer la postulación, y que te asignen el cupo y puedas hacer esa transferencia y te convaliden los ramos, que al final son los mismos y en el plan común. ¿Y cuándo te especializas? ¿Con el magíster? ¿En algún momento dentro de la carrera? ¿Cuándo ocurre la especialización?
Es más en el magíster o estudios de posgrado, porque durante la carrera, como te comento, por obligación hay dos especializaciones, dos ramos electivos que tú puedes tomar y hay pocos de paleontología en sí. Por ejemplo, yo he tomado casi todos los que hay o que imparte el profesor Alexander Vargas, es el que está en la Universidad de Chile y él es como que guía la red paleontológica de la Universidad de Chile, de la que formo parte. Y él es principalmente el que imparte más cursos relacionados. Está el curso ocasional, que es registro y evolución de vertebrados fósiles. Ese a veces se dicta en enero de forma intensiva o en otras ocasiones durante el semestre, generalmente el segundo semestre. Entonces ese es como un ramo muy, muy paleo. Hay otros de evolución también, lecturas de evolución justamente de Stephen Jay Gould, que también imparte el profesor Alex. Y ahí se leen distintos ensayos de Stephen Jay Gould, que fue un paleontólogo también y que postula distintas ideas. Y estos ensayos son de distintas temáticas como sobre la evolución, sobre paleontología, de repente curiosidades del mundo científico. Él fue el que propuso, junto a otra persona más que no recuerdo, la teoría del equilibrio puntuado, y eso también se ve en esas clases con el profesor. Entonces, ese también es como un ramo que podría ayudar en paleontología. Y eso más que nada, porque es súper poquito en realidad lo que se ve en pregrado, son pocos electivos. Es la especialización más que nada es a nivel de posgrado, ya en el magíster, cuando puedes tomar ramos de filogenia, evolución, que es cómo se van relacionando las especies, y ellos te enseñan a utilizar ciertos software y programas que a partir de analizar ciertos datos de especies, por ejemplo, no sé, la longitud de un huesito, en distintas especies se mete el dato con matrices, entonces se elaboran como estas ramas filogenéticas, que es como los árboles evolutivos, podríamos decir, que te permite ir entendiendo estas historias de ciertos linajes, ver el ancestro común y a partir de él cómo se fue diversificando a distintas líneas evolutivas. Entonces, en general, todo eso lo ven en posgrados. El Mire, magíster. qué interesante lo que nos cuentan. Entonces, la especialización se hace en magíster o posgrado, digamos. Claro, Doctorado, postdoctorado, me imagino. sí, Entonces, eso es lo más normal. Yo empecé a trabajar ya desde que empecé en primer año colaborando en el laboratorio, en el museo, entonces empecé a aprender, pero ya la parte más técnica, el de trabajar con los fósiles en sí, porque al menos en Argentina, que es como un país que podríamos llamar pionero en paleontología, y es de los pocos países del mundo donde existe una licenciatura en paleontología y tú ingresas a la carrera de manera directa, pero no es la norma. En general, en todo el mundo, la paleontología es una especialización. perfecto. Entonces, ahí tú empiezas recién como a tomar ramos que te permitan entender de geología también, por ejemplo, para poder ir formándote en esta área que es una especialidad. Como yo muchas veces les digo que es como el caso de los médicos, como que la biología sería la medicina general y después tú eliges tu especialidad en cardiología, en, no sé, pediatría, ginecología, y biología es lo mismo. Entonces tienes la biología y te puedes ir a zoología de vertebrados, invertebrados, estudiar microorganismos, botánica, ¿cierto? Las plantas o lo que se te ocurra en realidad. Oye, y dentro de la carrera en general, ¿qué es lo que tú consideras que es lo más difícil? Mm. Lo más difícil, hay ciertos ramos que son complicados. A mí me costó también el cambiar, como aprender a pensar de una manera distinta, porque yo venía de ingeniería, Ah, donde la forma de ver las cosas es como más aplicado a entender algo para poder aplicar y solucionar ciertos problemas. Y yo venía desde la minería, entonces todo era desde el proceso minero, cómo optimizar ciertas cosas, cómo extraer minerales, ¿cierto? Cómo ir generando en el rajo abierto, por ejemplo, estos distintos niveles hasta llegar al pit final. Entonces eran cosas súper concretas de cómo se trabajaba y de qué manera optimizar eso.
y tuve hartas matemáticas también, pues entonces era como muy, muy aplicado todo. Pero cuando llegué a biología, primero me reconcilié con las matemáticas porque era mucho más simple, todos los cálculos, las ecuaciones diferenciales y todo lo que había sufrido yo lo pude convalidar, pero en biología era mucho más simple. Y aquí me topé con los ramos ya más, obviamente, de biología celular. Ese me costó, en general los ramos moleculares a mí me costaron más, pero mucha gente se mete a biología justamente porque le encantan ese tipo de temas, o la manipulación genética, eh, manipular y crear y no sé, esas cosas a mucha gente le encantan. Pero a mí no tanto, porque me gustaba más el área naturalista, como entender los seres vivos, ¿cierto? Los procesos, pero no a nivel tan micro, sino algo más macro. Y yo creo que lo que más cuesta es eso, aprender a pensar como, entre comillas, un científico, una científica, tratar de salir del molde porque te presentan muchas veces en las pruebas situaciones, te entregan información y cómo evaluaría, qué experimento haría usted para demostrar tal cosa. Y ahí tú tienes que ya no solo entender la teoría, memorizar la información, sino que aplicar una forma que te permita descubrir lo que lo que te proponen o tú mismo plantearlo. Entonces es como ir pensando en términos de aplicar y conocer y dar soluciones novedosas muchas veces a problemas que nuevos, o encontrar un problema que nadie nunca se había tratado antes y tú tratar de ir avanzando en eso. Entonces es realmente aprender a pensar para generar más conocimiento, poner a prueba ya lo que hay. Y eso yo encuentro que es difícil, tiene que haber un cambio importante de mentalidad para poder avanzar en eso. Y justamente enlazando con aquello, ¿qué perfil o característica consideras que debe tener un paleontólogo o un licenciado en ciencias convención en biología? Bueno, yo creo que cualquiera, en general es como para cualquier persona que quiere estudiar ciencias, tiene que ser alguien que primero le guste mucho el tema, tenga mucha curiosidad, que pueda leer de repente, quizás no siempre, pero en sus tiempos libres, pueda de repente tener una pregunta de algo y meterse a buscarlo en internet, ¿cierto? Entender. Tiene que existir, yo creo, ese gusto, esa pasión ya por un tema en específico. Y, y después ser una persona ordenada, tratar de organizarse, porque es harta información que te entregan en clases, entonces tener un horario de estudio idealmente constante, a mí esa parte también me costó mucho, entre otras cosas porque este año me diagnosticaron déficit atencional, entonces No te estuve habías dado cuenta. no, no sabía. Yo reprobé muchos ramos de repente, en ingeniería en minas igual, en biología, pero eran ya cosas que mi forma de aprender no la desconocía. Entonces, tratando de forzar eso de otras maneras, eh, no sabía estudiar. Y de ahí este año recién como que trabajé un poco más ese tema y pude ya enfocarme y lograr terminar porque ya conocía mis habilidades y mis defectos. Entonces, pero yo creo que una persona que quiera ser biólogo, paleontólogo, primero, si quiere ser paleontólogo, tiene que saber que ninguna carrera de pregrado va a poder ingresar directamente, al menos en Chile, y va a haber ramos de paleontología que le interesen. Al, van a haber uno o dos, tres máximo en la malla. Uno de geología igual. Hay paleontología y estratigrafía muchas veces que también sirven. Y sería como todo el ramo que tengan. En biología es lo mismo. Ese ramo que mencionaste, qué es? ¿Estratigrafía? Sí, lo que pasa es que los fósiles se conservan generalmente en un tipo de roca que se llama las sedimentarias. Y estas rocas son las que se forman, por ejemplo, por distintos procesos naturales donde se meteorizan las rocas o se van como gastando, se generan estos sedimentos como bien finitos o no tan finitos, ahí siempre depende, pero se van compactando. Se habla de cementación también porque es como que hubiese un pegamento, entre comillas, que hace que estos distintos materiales se compacten, ¿cierto? Y son rocas que, por ejemplo, eh, está la, hay algunas que se llaman lutitas, ¿cierto? Y me estoy dando muchas vueltas en eso, pero son rocas, claro, que se generan por procesos de que distintos componentes naturales, podría ser de la roca, que son sedimentos, ¿cierto? Se compactan y se generan. Y
o también se generan por otros procesos químicos, que también se va como acumulando de esa manera y se consolida una roca. Entonces, a partir de ese tipo de rocas, es más normal encontrar fósiles. Por ejemplo, si en el fondo de un lago cae el esqueleto de algún animal, y se cubre de a poco con distintas capas de arena, ¿cierto? Arcillas, distintos sedimentos, se van tapando, genera un ambiente libre de oxígeno, y eso permite que no se descomponga, por ejemplo, el animal, no vengan otros animalitos, organismos a carroñar, ¿cierto? A destruir todo eso, sino que se conserva en ese ambiente, y a medida que pasa el tiempo, se va a generar este intercambio de moléculas, desde los componentes orgánicos por componentes minerales, de la roca, la arcilla y todo eso que lo está como compactando. Y pasa mucho tiempo y ahí finalmente tenemos este fósil, que al final fue este intercambio molecular que ocurrió y que generalmente ocurre con las partes más duras, en este caso los huesos de los vertebrados. Entonces la estratigrafía, em, no recuerdo bien el significado general, el qué significará como la palabra en sí, Ah, pero muchas veces los ramos que más sirven de geología son sedimentología y estratigrafía. Sedimentología para estudiar también justamente todos estos sedimentos de estas rocas que sirven, que actúan, entender todos los procesos de una mejor manera. Yo no he tenido esos ramos. Y estratigrafía también porque se van generando capas, ¿cierto? De distintos tipos de roca a medida que pasa el tiempo, ¿cierto? Se va depositando esto y cada una de esas depositaciones se llaman estratos. Entonces, entender cada una de esos estratos, estudiarlos, porque no todos van a tener la misma antigüedad, no todos son del mismo tipo, no todos tienen el mismo tipo de organismo. Entonces, eso también te sirve como para entender todo el contexto, porque no simplemente es encontrar, por ejemplo, un dinosaurio ahí que está en cierta posición, así como medio torcido, o los huesos desparramados. Todos esos datos te pueden entregar información, como por ejemplo cómo murió el organismo, qué ah, pasó después que murió. Muchas veces se disgregó a lo mejor porque justo tiene unas marcas de dientecitos como de carroñeo de otro animal. Entonces toda esa información te entrega más, te permite reconstruir mejor el ambiente. Entonces la geología en ese sentido es fundamental, también para estudiar ambientes del pasado, temperatura, eh, no sé si el sedimento fue ceniza volcánica por una explosión, así quedaron todos cubiertos, eso también te lo entrega la geología. Entonces, esos ramos en geología son como los que les pueden servir mucho más. Y en biología no tenemos eso. En biología van a entender mucho más los procesos de cómo, por ejemplo, evolucionan los animales, los distintos tipos o la historia de la vida en la Tierra. De repente en algunos ramos se puede ver qué es la vida, qué permite que un organismo esté vivo, ¿cierto? Y cómo van evolucionando los distintos grupos. También tenemos zoología, entonces, y botánica. Entonces, en ese sentido ya se pueden aproximar un poco a grupos de seres vivos que seguramente vivieron en el pasado. Entonces, desde ahí te puedes aproximar ya conociendo lo que hay hoy en día para poder después, no sé, especializarte en los del pasado. Entonces, Bárbara, y yéndonos a preguntarte dónde se puede desenvolver un licenciado en biología o un paleontólogo, en qué ámbitos. bueno, el licenciado en biología va a depender mucho de qué fue lo que tú fuiste haciendo durante tu carrera, en qué laboratorios colaboraste, qué te gusta más, ¿cierto? Porque muchas, por ejemplo, compañeros pudieron colaborar, por ejemplo, en laboratorios tomando estas muestras de PCR, porque manejan esas técnicas de laboratorio, ¿cierto? Y pueden colaborar de esa forma. Em, Eso sí, siempre que te guste como lo más molecular. Y ahí las posibilidades son tremendas porque depende muchas veces de justamente a qué te estás dedicando, cuál es el tema que te gusta. Pero puedes colaborar en proyectos de investigación según temática, en laboratorios de universidades o institutos, instituciones públicas, privadas, ¿cierto? Que requieran a alguien que tenga las habilidades que lograste desarrollar según tu tema. Y en el caso particular de paleontología, la oferta laboral va por también poder formar parte de un equipo de investigación, colaborar en proyectos, em,
si logras conseguir un doctorado ya puedes optar a quizás a puestos un poco más altos, por ejemplo, trabajar como docente en universidades dictando clases. Em, Tengo algunos conocidos que son biólogos, paleontólogos, pero hacen clases de paleontología justamente a geólogos de varias universidades. Mm, Está esa opción. La investigación es complicada en Chile porque muchas veces se trabaja postulando proyectos como equipo y los proyectos son acotados, duran un par de años, dependiendo del tipo de proyecto que tú al que postules. Por ejemplo, están los proyectos Anillo, que duran 4 años, entonces durante 4 años hay plata, hay financiamiento, te pueden pagar de repente un sueldo, pero acabado ese tiempo ya quedas un poco a la deriva porque se acabó, no hay más plata, generalmente uno trabaja honorarios con eso, entonces es un poco inestable. Está la opción de que varios se están dedicando a la consultoría ambiental, entonces si adquieres la suficiente experiencia participando en terrenos, ¿cierto? Identificando fósiles, eh, aprendiendo a trabajar en laboratorio, en cómo se preparan estos fósiles, cómo se extraen, porque no es fácil extraer un fósil, depende mucho de muchas condiciones, y si no lo sacas bien puedes dañar el material irremediablemente. Entonces no cualquiera tampoco sabe trabajar con ese tipo de cosas. Y la opción de la consultoría te permite trabajar, por ejemplo, con mineras en el norte que contactan a estos especialistas para evaluar si en cierta parte de la obra surgen o no fósiles. Entonces llaman al paleontólogo porque actualmente los fósiles están protegidos por la ley de monumentos, la ley 17.288, entonces no se puede dañar. No puedes extraer fósiles sin permiso, ¿cierto? No puedes venderlos, no puedes comprarlos. Y si aparecen en una faena minera o en una obra de cualquier tipo, por ejemplo, las construcciones del metro en Santiago han claro. aparecido fósiles, la obra se tiene que paralizar, tienen que contactar al especialista, que es paleontólogo o paleontóloga, elaborar un informe, ¿cierto? Ahí desconozco muy bien cómo es todo el procedimiento, pero contactar a las empresas estas de consultoría ambiental que se enfoquen en paleontología como para realizar las medidas que sean necesarias. Muchas veces ven, no, en realidad no era fósil, o esto sí es importante, nosotros lo sacamos, lo sacan, es un salvataje, ¿cierto? Lo rescatan y después ya lo llevan a algún centro de estudio, donde hayan colecciones, ¿cierto? Y todo ese tema. Esa es como una salida laboral que he visto harto en Bárbara, paleontólogos. y se puede vivir de la paleontología en Chile? Sí, yo creo que sí, es una carrera un poco complicada, pero si te quieres dedicar solo a la ciencia es muy difícil. Y ahí depende más de que seas como una persona que destaque mucho, que sea muy, muy bueno en el trabajo, como para poder postular a becas, por ejemplo, que te las ganes. Las becas de doctorado como que te dan un sueldo, entre comillas, también para poder trabajar, porque el hacer investigación es un trabajo, pero muy mal pagado, muy mal visto, como que muchas veces se mezcla como a la gente que está en esto, le gusta mucho, le apasiona, se pierde como el límite de que es su trabajo investigar y generar conocimiento y no es fácil porque tienes que estar leyendo mucho, escribiendo también. Poniéndote en contacto con otros colegas para cambiar ideas, visitar colecciones en el caso de paleontología, porque no tenemos todos los materiales aquí en Chile, entonces son muchas cosas, entonces vivir solo de la investigación en este caso es muy difícil, al menos que tengas un puesto estable en algún instituto, universidad o centro de investigación, ahí es como un poquito más factible, pero otras opciones laborales, claro, son en estos centros de investigación, en museos, como curadores de colecciones, ¿cierto? Siendo las personas que mantengan ahí todo en orden, que vean el tema de los préstamos, que salvaguarden el patrimonio. ¿Y qué otra opción se me ocurre? La parte de las técnicas de preparación en paleontología, que es algo un poco distinto. Esto era lo que yo iba a comentar en Argentina y me dispersé un poco. En Argentina, como llevan mucho tiempo ya trabajando y son pioneros, podríamos decir, en la disciplina, allá está la carrera como de paleontólogo, como científico en sí, y hay otra línea de los técnicos en paleontología. Entonces, ¿qué hace un técnico? Es el encargado de preparar todo el material fósil, desde que está en terreno, sacarlo, encargarse de todas esas técnicas, llevarlo al laboratorio,
preparar, es decir, despejar el hueso de la roca matriz, ¿cierto? Lo que lo contiene, dejarlo como bien bonito, todo las características del hueso, por ejemplo, el dinosaurio, que le permitan al investigador después mirarlo y estudiarlo, y también hacer los montajes de todas estas réplicas muchas veces de los museos. También eso lo ve a veces el técnico en paleontología. Y es una pega como más manual, o sea, como no tan intelectual, ¿cierto? Sino que se enfoca simplemente, o sea, no simplemente, se enfoca más en el rescatar el patrimonio, el conservarlo, ¿cierto? Aplicar técnicas dependiendo del contexto del fósil. Y ese trabajo, al menos en Chile, todavía no está como una línea tan definida, como tan separada. Hoy en día cada uno tiene que aprender a preparar sus materiales también. Recién estamos montando algunos laboratorios. De la Universidad de Chile empezó en el 2018 a funcionar más o menos, y este año lo renovamos y pusimos más martillos neumáticos, que es como una de las herramientas que se utilizan, que son como, parece un lapicito con una manguera que tira aire comprimido a partir de un compresor, y ese aire con tanta presión hace que se remueva la roca, ¿cierto? Y se va limpiando. Entonces es un trabajo muchas veces lento, porque depende de la roca, de la fragilidad del hueso y de la habilidad de la persona que realiza la tarea. Entonces, esa podría ser otra salida laboral, dedicarse como solo a la preparación técnica, porque como en Chile o sea, hay muy poca gente que está en eso, pero en Chile en general hay poco de todo. Estamos recién como en una ciencia, la paleontología como bien, bien reciente. Ahora más gente se está incorporando, pero seguimos siendo pocos. Y si estudias la licenciatura en biología y te especializas en paleontología, ¿podrías eventualmente ejercerla, ya que mencionaste Argentina, en otros países? Sí, de todas formas. De hecho, como es una carrera científica, se reconoce muchas veces al menos el grado de licenciado en otros países también postular, y va a depender también de tu currículum, de todas las cosas en las que puedas colaborar. Y en ese sentido, sí, yo les recomiendo a cualquier chico que le guste la investigación o carrera científica, que trate aunque yo sé que es difícil porque a veces la carga académica es muy alta, pero que intente acercarse a algún laboratorio de algo que le llame la atención y empezar a colaborar como voluntario, como asistente, para ir viendo cómo realmente se van haciendo las cosas. Y yo creo que eso es lo mejor, porque ahí te das cuenta, no me gusta a lo mejor cómo trabajan, no quiero hacer esto, y tiene la posibilidad de cambiarse el laboratorio a lo mejor, o ver otra área que le guste, todo, o preguntarle a personas que ya trabajen en un tema en específico cómo lo hacen, para poder ver si te gusta o no te gusta. Entonces, yo empecé trabajando desde el primer año en el laboratorio, preparación de fósiles, en ir a terreno también, justamente, pero todo lo que yo poseo hoy en día es más que la parte es más intelectual del investigador, de poder generar un paper, ¿cierto? Estas publicaciones científicas donde tú das a conocer hallazgos nuevos o propuestas de ideas nuevas de evolución o cualquier cosa. Yo estoy más enfocada a la parte de preparación técnica de fósiles, entonces he ido ganando esa experiencia, y al final es como un oficio también, porque es algo manual, incluso a veces medio relajante estar ahí limpiando de poquito, pero eso yo le diría a los chicos de cualquier carrera de biología o ciencias en general, que se acerquen a laboratorios en algún momento para poder conocer las realidades. En la malla de la Chile tenemos las unidades de investigación, donde justamente tienes que hacer un informe final, o depende ahí del laboratorio qué es lo que te exigen, donde tú participas en un laboratorio. Entonces, esa es tu unidad de investigación. Tienes que participar en un laboratorio en específico y entregar este informe o lo que te pida el profesor. Algunos piden que presentes, por ejemplo, si es de cierto tema que te recomiendan. En mi caso, mi profesor fue mucho más relajado, entonces fue como un resumen un poquito más corto de cómo ayudé en la preparación de un dinosaurio que sacamos, que es este Gobros elegacens. Se lo encontramos en Magallanes el 2018. El montaje del laboratorio se hizo justamente para poder trabajar con ese material y traerlo a Santiago y trabajarlo nosotros. Entonces fue en tiempo récord que se armó un laboratorio, después se trajo el material de Magallanes, lo preparamos, y en 2020 empezó la pandemia, ¿cierto? Sí. Sí.
ahí ya estaba más o menos lista la preparación, se había sacado de la roca, porque vienen bloques de roca a veces que uno se trae del terreno y no sabe exactamente qué vas a encontrar. Entonces, en el laboratorio cuando se abre, se va, no sé, se van pegando ciertos fragmentos, todo eso. Y ya el 2020 estaba más o menos listo, nos dimos cuenta que era un animal súper extraño, muy nuevo, diferente a todo lo que habíamos visto y diferente dentro de ese grupo de animales a lo que había en el mundo. Entonces, 2020 fue más trabajo de las personas que lideraron la investigación para hacer todo este tema de las matrices de las filogenias, de comparar con otros animales del manuscrito. Wow. Y el trabajo ya se dio a conocer el año pasado, en diciembre, como una nueva especie de dinosaurio de Chile. Entonces, es un proceso súper largo, de repente, desde el campo hasta que finalmente llega a la publicación científica, y después de eso ya vienen las reconstrucciones de personas que les gusta la ilustración científica, ¿cierto? Y reviven estas criaturas del pasado, y que eso al final también permite hacer el nexo con las demás con las personas, porque es muy fome para la persona común y corriente ver el trabajo científico, no entiende nada porque es súper técnico, y, Hacen la pero bajada. claro, hacer eso, esa bajada, entre comillas, de hacer el trabajo de divulgación que parte con las ilustraciones de estas personas que se dedican a la ilustración científica, y después ya contarlo de forma como más amigable. Ahí también hay otra salida, posible Ahí hay salida otra laboral, salida. Justo la está divulgación científica. identificando. Bárbara, ¿y Claro. qué fue lo que más te gustó de la carrera? Quizá la asignatura o más allá de eso. De la carrera, bueno, yo entré súper ansiosa porque quería hacer, puro salir para poder ser paleontóloga, pero hubo ramos que sí disfruté y eran más que nada los más aplicados a la naturaleza, ¿cierto? El ramo de evolución también, porque la Facultad de Ciencias tiene un enfoque un poco distinto con respecto al neodarwinismo, ¿cierto? Ahí está mucho el legado del profesor Humberto Maturana en todo, en todo durante toda la carrera. Entonces, los conceptos de autopoiesis que para definir la vida, u otras ideas con respecto a cómo cambian las especies en el tiempo, con la idea de la deriva natural que también propuso junto a otro profesor que sigue haciendo las clases en la U. Entonces, yo creo que eso es lo que más me gustó de biología, esos enfoques como bien eh, no sé, como endémico que tiene la facultad, porque siento en otros lugares no es tan así, y que me fuera abriendo la mente de a poco, porque yo venía de ingeniería y pensaba que era muy complicada la ingeniería, porque era tan así como cuadrante, entre comillas, y llegué acá y me di cuenta que no, que encuentro mucho más complicado en biología. No es que sea fácil tampoco ingeniería en minas, que fue como mi experiencia, pero acá tenía que entender procesos biológicos de animales. Si te pasaban los sistemas digestivos, lo que sea, te vas dando cuenta cómo funciona la vida a nivel molecular, a nivel ya de órgano. Entonces, eso es como que entre el que es difícil, pero a mí me gustó, es bonito poder entender realmente cómo suceden las cosas y que te abra realmente la mente como para poder interpretar esos procesos y ver la vida de otra forma. A mí me cambió la forma de ver la vida. Genial. Y si te llevo al contrapunto, a lo negativo, ¿qué dirías tú que es lo que menos te gustó? Pucha, yo tuve problemas con los ramos moleculares. Lo que menos me gustó muchas veces es que hay muchas veces no son docentes los que te hacen clases, son los mismos investigadores, especialistas que están a cargo de las cátedras. Creo que es como un requisito de repente para los profesores de planta de la universidad que tienen que dictar un curso. Y eso es como lo que no me gusta porque no todos saben ser buenos profesores. Entonces tienes que saber estudiar por tu cuenta y todo. Y lidiar de repente porque a veces hay sesgos en los ramos porque se va tirando más al área de especialización del profe. Y lo que no me gustó a mí de la carrera era más, claro, que era más molecular todo. La biología molecular es como lo que más les interesa o lo que más personas desarrollan también, porque no es que no me interesen otras áreas, pero como hay más gente trabajando en eso, el enfoque es mayor. Ya, Y el a mí no me énfasis. gustaba tanto eso. Y con los ramos yo sufrí con bioquímica, no me gustaba, casi me echan de la U por reprobar tanto ese ramo, me costó mucho.
y antes de eso era química orgánica también. Entonces todos estos procesos como ya de las moléculas, de las reacciones en sí de moleculares, como que me cuestan mucho. Y eso era como con lo que más sufrí yo. Pero para otros era lo maravilloso, porque por ejemplo, compañeros, pucha, que fome, tenemos que ver este ramo de zoología, no me interesa, pero eran los que a mí me gustaban, entonces hay de todo, por eso te digo, Exactamente. Bueno, la diversidad es la que nos enriquece y hace más sí. entretenida la vida justamente. Y por último, ya como para ir cerrando la entrevista, te quería preguntar si volvieras al pasado cuando entraste, ¿qué consejo te habría gustado recibir? ¿Qué recomendación como para poder encarar de mejor manera la carrera? Qué recomendación, que me tome las cosas con calma, que no me sobrecargue con ramos para tratar de avanzar más rápido, que le dedique el tiempo necesario a cada asignatura sin presiones, yo creo. Tratar de no compararse tampoco con el resto, porque hay algunos que tienen más facilidades. Bueno, en mi caso le hubiese dicho, anda, anda al psiquiatra porque tienes déficit atencional. No sé, eso se podría haber ayudado más de antes, pero yo creo que eso, que se tomen las cosas con calma, que vayan, traten de ir aprendiendo un poco o de salirse también un poquito de la carrera en lo posible con actividades extra, que les abran un poquito el horizonte también, porque no todo va a ser la carrera y que colaboren en estos laboratorios. Yo creo que si les interesa un tema, de que sean no sé cómo se llama esto. Bueno, ¿Autodidacta, no, autovalente? no, proactivos, nada que ver, que Ah, sean proactivos y que puedan acercarse a personas que trabajen en eso, preguntarles y investigar un poquito más, porque muchas veces las especializaciones no te las dicen, no te las dan. Si en alguna clase un profe toca un tema que les gusta, preguntar, acercarse y buscar. Simplemente eso, la proactividad yo creo que en ciencia es súper importante y por eso si tiene que ser gente que le encante y que sea como pasión aprender y estudiar, porque en estas carreras vas a vivir estudiando toda la vida, no para. Entonces, eso también creo que es súper importante. Vas a tener que estar en continuo aprendizaje, actualizándote, porque sale investigación todos los días y, y si te quieres dedicar a la investigación, vas a tener que estar como siguiendo al menos de tu tema de interés, manteniéndote actualizado como profesional. Entonces, yo creo que esa sería mi recomendación más que nada. bueno, Bárbara, te queremos dar una infinidad de gracias porque en realidad lo que tú estudiaste y la especialización que has tomado de paleontología hace que seas como un diamante en un pajar, así como que encontramos a alguien que disfruta y que ejerce la paleontología en Chile y que quizás sea el puntapié inicial para que más gente se sume a desarrollarse en la carrera de paleontología, que sería, yo creo, increíble también porque yo creo que hay mucho por descubrir todavía en nuestro Sí, territorio. sí, Así sí, no, que, sí. Hay una cosita más, sí, dale. porque claro, sí, si no se han encontrado cosas en algunos lugares de Chile es porque justamente falta gente que vaya a buscarlas. No, no creo que no hayan fósiles. En cualquier parte del mundo que pasa eso es como, pero aquí no hay fósiles, ¿cómo puede ser? Porque no hay suficiente gente buscando. Y en Chile les recomiendo, si quieren saber más de paleontología, que visiten la página de la Asociación Chilena de Paleontología, que es hp.cl. Ahí también hay una nota que escribieron ellos como cómo ser paleontólogo en Chile y te ponen las universidades que tienen biología, geología, está mucho más detallado, te dan la experiencia de otras personas también, cómo estudiaron doctorados y esta asociación la comento porque hay varios grupos que se van a encontrar en paleo, pero comprende a personas que sean profesionales que trabajen efectivamente en paleontología. Entonces, que tengan esta formación ya académica más que nada o con una experiencia que les permite hacer investigación. Por ejemplo, conozco un geólogo, no alcanzó a ser geólogo, pero es un paleontólogo que se metió a estudiar geología, tiene el grado de bachiller y con eso yo creo que el paleontólogo que más hace publicaciones en Chile con respecto a reptiles marinos, algunos peces, ¿cierto? Y él se llama Rodrigo Otero, también lo pueden buscar. Entonces, en ese sentido, él es solo bachiller, porque a veces se mira muy en menos los grados, y no sé.
pero a pesar de eso, él logró de manera autodidacta también alcanzar un nivel bueno y más que bueno, ¿cierto? Para ser investigador. Entonces eso igual es importante. Hay otras personas que desde la pedagogía se han acercado también después a paleontología, pero ahí siempre depende de biología o química, tienen que ser carreras igual un poco afines, que se pueden encaminar, ¿cierto? Después con las especializaciones en posgrado, más que nada. Que ahí tienes que tomar las bases de los ramos que te faltan como para poder ser investigador o investigadora. Entonces, sí, a veces hay gente de otras carreras como pedagogías, quizás ingenierías ambientales, y he escuchado casos de arqueólogos. Muchas veces hay una confusión entre la arqueología y la paleo, y son disciplinas distintas. La arqueología estudia como la historia de la humanidad, la cultura, y se pueden mezclar las dos, pero en la paleoantropología, pero en general es como en un campo acotado, que es como evolución humana, ¿cierto? O cómo los primeros asentamientos humanos interactuaban con megafauna. Entonces, es como esa área que podrían tener en común un arqueólogo y un paleontólogo, pero son metodologías distintas, arqueologías de las ciencias sociales, entonces muchas veces no van a ver las metodologías son distintas. Entonces, paleontología está allá por ciencia bien exacta, entonces hay ciertas cosas que son Método distintas. científico. Claro. Claro, pero igual he conocido personas que de arqueología se pasaron a paleo, pero justamente estas mismas personas hicieron posgrados, entonces ahí es como importante y eso era lo que quería comentar de la Asociación Chilena de Paleontología, porque es que Perfecto. hay Entonces muchos ahí grupos. pueden referirse para encontrar más información de cómo estudiar paleontología en Chile, y me imagino que deben haber muchos más artículos o tips interesantes como para ir adentrándose en el tema. Claro, hay un listado de los socios de esa agrupación que podrían considerarse paleontólogos o personas con experiencia en paleontología, o que ya se están formando un poco más porque es un listado y si les interesa algún tema, a lo mejor tratar de contactarlos después de alguna forma, como Perfecto. para preguntar qué tips les dan o cómo fue su historia, porque yo les conté cómo yo llegué a la paleo, pero cada persona tiene su propia historia y hay algunos que también han ido al extranjero, entonces también se pueden formar fuera de Chile y volver después acá a ejercer. O sea, es otra alternativa. Entonces, depende mucho de cada uno. Ya pues, Bárbara, oye, muchas gracias porque hemos notado en ti una como alegría de estar en la paleontología, así que la transmite, eres capaz de atravesar estas pantallas y darle como esa energía positiva al que quiera adentrarse en este mundo de la paleontología, que por lo demás es muy interesante y tiene mucho futuro, porque tú dijiste, no es que no hayan fósiles en Chile, sino que no hay la suficiente gente Sí. buscándolo. Entonces quiere decir que nos falta mucho por descubrir y por desarrollar. Así que te damos las gracias. Bárbara, si quisiera alguien contactarte de alguna manera, ¿dónde puede hacerlo? Puede buscarme en mis redes sociales. Estoy siempre como barbie.paleontóloga en Facebook y en Instagram. O escribirme un correo también a barbie.paleontóloga@gmail.com. El Barbie es con Y. Entonces, ahí Perfecto. pueden contactarme y a veces puedo demorar. Les recomiendo por correo electrónico si es una duda un poco más seria, porque eso lo reviso mejor y no se me pierde entre tantos mensajes, porque el otro es más habla mucho a veces las personas y reaccionan a las historias, entonces como que se me pierden algunos mensajes. Así que eso. Entonces vamos a dejar tus datos de todas maneras aquí abajo en el canal de YouTube de Crisalia para que te puedan contactar en caso de que alguien tenga alguna pregunta que hacerte y pueda tener más información más específica. Así que Ok, ¿no? agradecerte nuevamente todo tu tiempo y toda la valiosa información que nos pudiste entregar el día de hoy. No, Así que gracias a muchas ti por la gracias. invitación. Muy bien. Gracias, También nos vemos. nos vemos, chao. Chao.